Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a Podcast Cristiano. Mi nombre es Emanuel Silva, acompañado con el pastor Juan Martínez. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una mujer de fe llamada por Dios que ha dedicado su vida al servicio del Señor, y la tenemos con nosotros y le vamos a pedir a ella, quien sea ella, quien se presente en nuestro Podcast Cristiano. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es María Guadalupe Martínez y soy la esposa del pastor Juan Martínez, y le doy las gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar en este día con ustedes, compartir un tema muy interesante que nos afecta más en esta época. Amén. Gloria a Dios, y gracias, hermana, por estar en este lugar, por acompañarnos para abrir un tema que hoy queremos escuchar. Hace como 2 semanas, creo, usted dio un tema sobre la apostasía. Y fue algo muy interesante que me llamó mucho la atención, que es lo que ha estado pasando en las iglesias, y me gustaría que tuviéramos ese tema de la apostasía. Amén. ¿Verdad? Pero primeramente quisiera conocer más de usted. ¿De dónde es originario usted? Bueno, yo soy originaria de Matamoros, Tamaulipas, México. Llegamos aquí en el 98 y yo ya venía convertida al Señor de allá, de mi ciudad natal, bautizada también. Llegamos aquí en ese año y solamente había una sola iglesia hispana. En aquel tiempo era muy poco hispano el que había aquí en Arkansas. Nosotros llegamos a vivir en Rosseville, pero unos hermanos nos trajeron aquí precisamente a la iglesia de Darneo, que era la única iglesia hispana en aquel tiempo. Y aquí empezamos, y el Señor aquí nos empezó a preparar, nos empezó a equipar y nos hizo el llamado para servirle como pastores. Y pues para nosotros era algo muy sorprendente. De hecho, no queríamos ese llamado. Empezamos a trabajar en la obra del Señor como maestros de escuela dominical, ¿verdad? Dios me dio el privilegio de trabajar en el ministerio de danza y pandero con niñas, en el cual yo me sentía muy satisfecha, ¿verdad? Me dejó mucha satisfacción para mí ese ministerio. Y seguía como maestra de escuela dominical de adultos. Y nos preparamos con el único fin de tener un mejor conocimiento de la palabra para poder dar a los hermanos, ¿verdad? La enseñanza. Pero el llamado el Señor nos lo empezó a hacer, y a través de 3 varones de Dios vino el llamado como pastores, como ministros. Claro, vino un proceso muy difícil a nuestras vidas, en el cual yo pienso que el Señor de antemano lo había preparado antes de lanzarnos específicamente ya como pastores. Y bueno, ese ya sería otro testimonio también que pudiéramos dar en algún momento. Así es. Sabemos que hay un testimonio muy grande de parte de Dios que hizo en sus vidas, ¿verdad? Amén. Y también no quiero perder de darle la bienvenida al pastor Juan Martínez, que él es el que me estará acompañando en este podcast cristiano. Pastor, bienvenido, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, gracias por acompañarme en esta travesía de este podcast, que sabemos que será de mucha bendición para toda la gente que nos estará viendo a través de estas cámaras, a través de Facebook, ¿verdad? Amén. Sea Gracias. Usted también bienvenido, pastor, y si gusta. Sí, un saludo para todos aquellos hermanos, amigos que nos van a estar mirando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues como saben, mi nombre es Juan Martínez, soy el pastor de la iglesia de Darneo, la Nueva Jerusalén. Y pues hoy, como invitada especial, tenemos a una mujer de fe, como dice el hermano Manuel, mi esposa. Y vamos a tener un tiempo muy hermoso en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a tocar este tema que es un poco delicado, pero es necesario que se tiene que tocar, ¿verdad? Sobre la apostasía. Vamos a hacerle algunas preguntas a la hermana Lupita Martínez, y vamos a ver si nos responde bíblicamente estas preguntas que tenemos sobre la apostasía. Y la primera pregunta empieza así. ¿Cómo definiría usted la apostasía en términos bíblicos? Bueno, en términos bíblicos, hermano, para ser práctica en la respuesta,
es alejarse de las verdades fundamentales de la Biblia. Es caer del fundamento en el cual un día la persona estuvo. Y de hecho, ¿verdad? La palabra del Señor nos advierte que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos. Entonces, apostasía es dejar el fundamento, es caerse del fundamento que una vez estuvo la persona, es alejarse de las verdades bíblicas. Eso es la apostasía. La apostasía. Como quien dice, dándole la espalda a nuestro Dios. Dándole la espalda a Dios. Y en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice la palabra del Señor así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, el consejo que da el apóstol Pablo a la iglesia es de que no nos dejemos mover tan fácilmente del fundamento. Entonces, cuando una persona ha caído en la apostasía, quiere decir que se ha caído del fundamento, ¿verdad? Y pues sí es algo muy, muy peligroso. Muy delicado. Muy delicado. Y de hecho vemos que eso es lo que está pasando en las iglesias, ¿verdad? Que la iglesia está cayendo en la apostasía. Y es algo ya bíblico, ¿va? Dice, vea que en los últimos tiempos se verían todas estas cosas. Amén. Mucha gente va a llegar a un enfriamiento en el cual pues le van a querer dar la espalda a nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Así es. Van a querer pues alejarse. Sí, llama la atención y da escalofrío cuando la palabra de Dios dice que muchos, no dice pocos, muchos se caerán, muchos apostatarán de su fe. Y quiero aclarar algo: un nacido de nuevo, un verdadero creyente, jamás va a apostatar. Por eso hay que tener cuidado. La gente que entra a la iglesia, no todos, quisiéramos que todos procesaran o fueran hijos de Dios, pero no es así. Exacto. Bueno, pastor, usted tiene la segunda pregunta para nuestra hermana María Martínez. Bueno, hermana María Martínez, mi esposa querida, la apostasía es algo que se daba hoy más que nunca, o ya se había dado en los tiempos de Jesús o en la iglesia primitiva. Bueno, de hecho, desde la iglesia primitiva ya se empezaban a mirar, ¿verdad?, algunas señales en algunos hermanos sobre la apostasía. Pero algo bien interesante que ocurrió fue que cuando los apóstoles murieron, cuando empezaron a morir, ¿verdad?, todos los apóstoles, fue cuando se empezó a surgir más la apostasía. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 29. Allá en el versículo ese nos habla Pablo bien claramente, ¿verdad?, dando el consejo a la iglesia cuando se está despidiendo. De hecho, se está despidiendo de la iglesia y da esas palabras. Sí, dice Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea que después de que los apóstoles empezaron a morir, ¿verdad?, por causa del evangelio, se empezó a levantar la apostasía, a surgir la apostasía. Entonces ya desde la iglesia primitiva. Y también me gustaría citar un caso en la Biblia que relata sobre la apostasía. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice la palabra así: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, aquí la palabra nos enseña que este seguidor, ¿verdad?, del evangelio llamado Demas, dice que había desamparado a Pablo, amando más este mundo. ¿Qué significa? Que apostató de la fe, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que desde la iglesia primitiva ya empezaba a haber casos de apostasía, pero se surgió más o se acrementó más después de que los apóstoles empezaron a Y algo muy importante, Demas era muy querido por el apóstol Pablo, eran amigos, eran compañeros del ministerio, y cuando él decide dejar el camino de la fe,
pues Pablo hace esa mención en la palabra de Dios. Demas me ha desamparado, me ha abandonado, en pocas palabras, se ha ido en pos de este mundo. También algo muy importante, al Señor Jesús le pasó lo mismo con Judas. Judas lo abandonó, ahí vemos se puede decir, el primer apóstata. El primer El apóstol. primer apóstata fue Judas. Así es. El primero que le dio la espalda a nuestro Que Señor le dio la Jesucristo, espalda. ¿ah? Así es. Por unas monedas. Por unas monedas. Por unas monedas, sí. Así Tremendo. Pues hay que tener cuidado, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de la iglesia? Por eso no todo lo que el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino todo aquel que hace mi voluntad. Que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pues que Obedecer sus mandamientos. Obedecer, ¿verdad? Sus mandamientos. Claro, perfectos no somos. Tratamos de llevar lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pero es obedecerle. buscando Es la obedecerle. perfección todo el tiempo. Amén. Siendo discípulos también, ¿verdad? Como Amén. dice. Así es. Amén. Hacer discípulos y más que nada vivir una vida agradable delante de Dios. Así es. Gloria a Dios. Bueno, entonces yo tengo la tercera pregunta Amén. a nuestra hermana Lupita Martínez. Amén. Hermana, ¿cuáles son las señales claras que una persona o una iglesia está cayendo en apostasía? Ah, son varias las señales que la iglesia, ¿verdad? O una persona puede mostrar cuando se está cayendo en la apostasía. Pero el número uno sería las doctrinas distorsionadas, ¿verdad? Las falsas doctrinas sería una de las señales. La segunda señal puede ser las prácticas inmorales, ¿verdad? Cuando en una iglesia o en una persona, ¿verdad?, se le permite prácticas inmorales, estamos viendo, ¿verdad?, que son señales de apostasía. Otra señal puede ser también que hay un liderazgo corrupto dentro de la iglesia. Y eso lo vemos que ha aumentado en los últimos años, ¿verdad? Tiempos. En los últimos tiempos, liderazgo corrupto, ¿verdad? Donde se han hecho negocio del evangelio. Entonces ahí podemos ver que todas esas son señales de apostasía, desviarse de la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Alcanzar las almas. Esa es la misión de la iglesia. No es tener programas, no es hacer show, no es alcanzar las almas. Pero lamentablemente cuando la iglesia ha desviado la misión que Dios le ha dado a la iglesia, que el Señor nos dijo, ir y hacer discípulos. Esa es la misión por la cual la iglesia todavía está hoy. Esa es una señal. Cuando no se está cumpliendo, ¿verdad?, la misión, es una señal de apostasía. La falta de amor en las iglesias es otra señal de apostasía, ¿verdad? Cuando dentro de una comunidad cristiana hay necesidades, y siempre hay necesidades económicas, espirituales, hay mucha necesidad, y la iglesia está apática. Esa es una señal de apostasía. ¿Por qué? Porque no hay amor por el Señor. Y al no haber amor hacia el Señor, pues menos hay amor para el hermano, para la hermana, ¿verdad? Otra señal también de apostasía puede ser la indiferencia espiritual. Que vamos a tener un servicio de ayuno, de oración, de vigilia. La iglesia indiferente, ¿verdad? Entonces esas son señales de apostasía, que son señales peligrosas, que pudiéramos decir que la iglesia, y cuando decimos la iglesia no nos referimos a todo un edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Individualmente somos iglesia. Entonces, cuando la iglesia empieza a mostrar estas señales, es de preocuparse, porque son señales de apostasía. Y se están viendo. Sí, ¿Sí? sí, sí se están viendo, y yo me atrevo a decir sin miedo de que hay mega iglesias donde se predica un falso evangelio, y cuando la iglesia está predicando un falso evangelio está en apostasía, porque están engañando a la gente. Todo está bien, no te preocupes. Venden una mentira, todos somos familia, no importa, tú ven y sigue viviendo como tú quieras. Eso es una iglesia apóstata. Pero el verdadero evangelio es el que dejó el Señor Jesús. Amén. Y estamos viendo en masas, eso es preocupante, en masas, mucha gente creyendo que son cristianos está yendo al infierno por seguir un falso evangelio,
por estar viviendo en apostasía y como decía mi esposa, sobre el negocio, sobre quién tiene la iglesia más bonita, quién predica mejor, mensajes motivacionales, todo eso es señales de una iglesia apóstata. Apóstol. Es algo grave, ¿verdad? Sí, es algo Pero grave. yo lo he dicho, o sea, muchas de las veces la culpa no la tiene el pastor, la tiene la misma gente. ¿Por qué la gente? Porque la gente no se mete con Dios en una intimidad, en leer la palabra. ¿Sí me entiende? Mientras el pastor tenga a la gente ahí y no hable de la verdad, para él está bien. ¿Me entiende? Pero ¿quién tiene la culpa en realidad? La gente, porque la gente está ahí. Bueno, la culpa no la tiene el pastor siempre cuando el pastor predique la verdad. Pero si el pastor predica pura mensajes motivacionales y todo está bien, pare de sufrir y no te preocupes, Habla de puro entonces dinero. hay una responsabilidad del pastor. Pero cuando el pastor predica la verdad, entonces ahí, y la gente no atiende al llamado, no vive lo que es la palabra de Dios, entonces sí, ahí el culpable es la gente. Hoy día la gente quiere seguir las masas, quiere seguir el espectáculo, quiere seguir y le digan, no te preocupes, hombre, todo está bien, tenemos un Dios que perdona. Sí, tenemos un Dios que perdona, pero también a Él no le gusta que nosotros vivamos como a Él no le gusta que vivamos. No te preocupes, sigue tomando, sigue emborrachando, sigue haciendo las mismas prácticas, tú ya eres salvo. No, en ese caso, ¿para qué vino Jesús? Y Dios ama al pecador, Amén. ¿verdad? Ama al pecador, pero aborrece el pecado, Aborrece el pecado. ¿verdad? El pecado lo aborrece el Señor. Sí, hay una frase que yo miré hace unas varias semanas y la frase decía, ven tal y como eres. Y sí, o sea, Dios nos recibe tal y como venimos, ¿verdad? Con nuestros delitos y pecados, llenos de maldad, de inmundicia. Sí, Dios nos recibe así, pero nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Es que hay una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Cuando hay un genuino arrepentimiento, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa que tú vas en una dirección equivocada, pero al arrepentirte tú cambias de dirección y tomas el rumbo correcto. Pero son frases muy bonitas. Entonces, no, son frases que llaman a la gente. Voy tal y como estoy. Pero Dios no quiere que sigas así, porque para eso Él vino, ¿verdad? Para que haya un cambio en tu vida. Para eso Él vino, para salvar al mundo, ¿verdad? De ir al infierno. Y es triste, pero lamentablemente a la iglesia o a la gente le gusta ese tipo de frases. Ven tal y como estás, ven y tal y como eres, y aquí te vamos a amar y aquí te vamos a recibir, ¿verdad? Y se oye bonito, y son frases que atraen a la gente, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Ahora es muy peligroso irnos a los dos extremos. No podemos irnos al legalismo tampoco, ni tampoco al liberalismo. ¿Y quién nos enseña a vivir una vida correcta como lo manda la Biblia? El Espíritu Santo. Amén. Que nosotros tampoco vamos a ser una iglesia legalista, porque como decía mi esposa, nadie es perfecto. Todos pecamos, todos luchamos, pero Dios ve el corazón de uno. Amén. Que nos duele pecar, que nos duele fallar. Ese es el Espíritu Santo, pero tampoco voy a abusar de la gracia. Y eso es que a veces la gente y los líderes de las iglesias abusan de la gracia. Y Dios lo que quiere es un arrepentimiento de corazón, ¿verdad? Amén. No nada más un arrepentimiento ahí. Superficial. Ajá, hoy me arrepiento con el Señor y mañana vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Lo que Dios quiere es un arrepentimiento que sea de corazón, genuino, ¿verdad? ¿Para qué? Porque Él va a hacer el cambio. Así Pero es. si no hay un arrepentimiento de corazón, entonces estamos jugando con Él, Sí. ¿verdad? Y es lo que pasa hoy en las iglesias, Así es. es lo que pasa. Pastor, usted tiene la cuarta pregunta. Bueno, es una pregunta muy delicada y le voy a pedir a mi esposa que Dios le ilumine en esta pregunta. Porque ahorita estamos viviendo tiempos donde cualquier persona se ofende. Sí. Pero bueno, ¿puede alguien estar en la iglesia y ser apóstata?
Me gustaría comenzar definiendo la palabra estar en la iglesia, porque puede estar, ¿verdad? Y puede haber una asistencia física, pero también está la membresía activa. En las iglesias cristianas cualquiera puede entrar, o sea, hay entrada libre, ¿verdad? Y ese es lo peligroso, ¿verdad? Porque como se le permite la entrada a cualquiera, ¿verdad? No se le dice, bueno, ¿y usted es cristiano, no es cristiano? No, y puede venir cualquiera, perdón. Sí, puede venir cualquiera, porque la iglesia es un lugar público, ¿verdad? Pero independientemente de su creencia, independientemente de su fe, ¿verdad? O de su estado, ¿verdad? Espiritual, esa persona pudo haber abandonado, ¿verdad? La fe cristiana. Y entonces se ha vuelto un apóstata, pero está viniendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces puede asistir a un culto sin restricciones, ¿verdad? Pero esa persona puede ser que ya apostató de la fe. Sin embargo, cuando es una membresía activa, la membresía activa es que esta persona ha entendido, ¿verdad?, que la apostasía es renunciar a la fe, ¿verdad? Entonces, si renuncia formalmente a las creencias centrales de la iglesia, y usualmente no puede mantener una membresía activa. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha apostatado de la fe, pues claro, ya no le va a interesar el escuchar la palabra, ya no le va a interesar el venir a alabar a Dios, ya no le va a interesar estar en comunión con los hermanos, porque ya ha apostatado de la fe, ¿verdad? Pero puede entrar una persona, sí puede entrar, ¿verdad? Y de hecho han entrado, ¿verdad? Y no podemos tampoco decirle tú eres un apóstata, porque es un terreno muy peligroso, Sí. porque no sabemos si esa persona es verdaderamente un hijo de Dios, se ha alejado, ¿qué pasa? ¿Qué le puede pasar a usted o a mí, a cualquiera? Así es. Entonces es un terreno muy delicado, quizás se ha ido de la iglesia, no quiere decir que es un apóstata. Quizás se fue y como el hijo pródigo, Dios lo va a tocar un día, si verdaderamente es un hijo de Dios. Ahora, un apóstata, ese sí, Ya no regresa ni por el cambio. no, o regresa nada más porque se siente bien o porque piensa que está bien. Pero un hijo de Dios, un nacido de nuevo, no puede apostatar con Dios. Hoy sí que acabe aquí un versículo bíblico que dice, estaba con nosotros, mas no era de Mas no nosotros. era de nosotros. Sí, ¿Verdad? sí. Pero no nos toca a nosotros decirle eso a la gente. No. Ahí Dios lo sabe y nosotros simplemente tenemos que predicar la verdad y punto. Y Y tener también- misericordia, perdón. Sí, y también no sabemos si Dios le esté dando la oportunidad de arrepentirse, de reflexionar y retomar el camino, ¿verdad? Entonces, es como decía mi esposo, es un terreno bien difícil, pero la pregunta era, ¿verdad?, que si una persona apóstata puede venir a la iglesia. Sí, sí pueden, ¿verdad? Sí pueden venir, pero tampoco no se le puede negar la entrada y como decía mi esposo, decir, no, usted es un apóstata, no puede entrar, no, porque no sabemos si Dios le está dando una última oportunidad, ¿verdad? Dios le esté dando una última oportunidad y el mensaje le vaya a tocar y esa persona retome el camino, Como a Judas. como Judas, ¿verdad? Entonces, Judas en el último instante que él quiso ir y regresar las monedas. Pero no había un Pero arrepentimiento. no había un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque fue y se ahorcó, ¿verdad? Él hubiera podido ir y pedirle perdón al Señor, mas sin embargo no lo hizo. El camino más fácil fue irse a ahorcar. Entonces no era un genuino arrepentimiento, tenía remordimiento de conciencia. Cosa que no hizo el apóstol Pedro. Y la diferencia de Pedro fue que él lloró amargamente, dice la palabra. Él lloró amargamente y Dios lo restauró nuevamente, ¿verdad?, de esa falla que tuvo, de esa debilidad de negar al Señor. Reconoció. Reconoció. Amén. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, Amén. hermana. ¿Qué papel juegan las Las falsas falsas. doctrinas en este tema? Es un papel muy fundamental. Es un papel muy fundamental lo que juegan las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque actúan directamente
a la causa principal, ¿verdad? Es un mecanismo, amados hermanos, de engaño que va llevando a la persona al abandono de la fe cristiana, ¿verdad? Las falsas doctrinas son el instrumento que corrompen la verdad. Y hoy en día vemos cómo eso ha aumentado, ¿verdad? Las falsas doctrinas. Primera de Timoteo 1:3, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 1:3. Dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿verdad? Ni presten atención a fábulas, son fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, a su discípulo amado, dice que te mandé que enseñases a algunos a enseñar diferente doctrina. Y la verdad, hermanos, es que la iglesia hoy en día ha sido engañada por las falsas doctrinas porque no leen la palabra. Pues las corrientes de las falsas doctrinas. Las corrientes de las falsas doctrinas porque no leen la palabra, no estudian la palabra. Entonces se para a cualquier falso apóstol, profeta, como le quieras llamar, falso pastor, y les da una doctrina que ellos no la analizan a la luz del Espíritu Santo. Si lo que aquella persona está enseñando es verdadero, es bíblico, ¿verdad? Entonces vemos que todas esas falsas corrientes, esas falsas doctrinas han jugado un papel fundamental, muy importante para aportar a que la gente todavía aún se vaya, ¿verdad?, a la apostasía. Se desvíen de los caminos del Señor. De los caminos del Señor. Y es triste, ¿verdad? Es triste. Yo me quedaba asombrada hace... yo creo como un mes estuvimos viendo un documental sobre una falsa doctrina y yo me quedaba asombrada. ¿Cómo es posible que la gente crea una mentira así de entregar, ¿verdad?, a señoritas, al falso apóstol o profeta, como lo quieras llamar? Y los papás de acuerdo en entregar a sus hijas. A sus esposas. A sus esposas. Y yo me asombraba. Entonces yo digo ahora, por eso... por todas esas falsas corrientes, por todas esas falsas enseñanzas, muchas veces la gente no quiere y tienen razón de mirar a aquel profeta, apóstol, hizo esto, hizo aquello, y se daña verdaderamente la verdadera doctrina. Entonces sí juegan un papel muy, muy importante, muy fundamental. Pero aún así, fíjese, yo no puedo entender yo cómo la gente se presta también para eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no estudia la Biblia. No estudia la palabra. ¿Verdad? No se mete con Dios en oración, en poder entender la palabra del Señor y ver cómo las cosas que hacen estas personas está mal. Y la gente aún sigue allí. Sí, hay personas que no entienden, como yo antes no entendía, cómo puede ser posible que la gente vaya y lleve su dinero, lleve sus títulos, sus propiedades, sus hijas, ofreciéndoles al falso apóstol, al falso profeta. ¿Por qué? Bueno, es que han caído en apostasía. Mire, yo le voy a leer un versículo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, y está aquí hablando del anticristo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Estamos viviendo eso. Antes de que Él se manifieste, va a venir ese poder. Ese poder va a venir antes de que Él se manifieste. Y eso es lo que está sucediendo para engañar. Mire, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí le está hablando a los apóstatas. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es ese poder engañoso que Dios les envía, hermano Emanuel? ¿El engañar a la gente? El poder engañoso es un poder de encantamiento. Los seduce el enemigo a manera de que ellos solitos, sin que nadie les diga, aquí está mi dinero, aquí está mi hija, aquí está mi esposa, porque es un poder engañoso. Lo mismo le pasó a Eva en el huerto del Edén. Fue seducida, fue engañada. Y qué tremendo. Eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, como dice usted, porque no lee la palabra de Dios. Eso es algo escalofriante, hermano Emanuel. Se dejan engañar, va, por lo que el pastor les dice. Es algo muy, muy, muy delicado, algo Bueno, muy feo que está Al pasando. llegar a ese estado de que se dejan engañar es porque no quisieron entender, no quisieron abrazar la verdad que un día se les dio. Y entonces Dios dijo, bueno, por cuanto no quisiste amar la verdad, amar mi verdad, prefieres amar la verdad de los hombres, de los líderes, de los falsos profetas, yo mismo te envío un poder engañoso para que creas en la mentira. Y por eso vemos esa gente siguiendo a los hombres. El apóstol va hasta allá, voy para allá. Va a venir para acá, voy para allá. Siguiendo con un poder engañoso. Wow. Ujú. Siguiendo las falsas corrientes. Sí, bueno, Las pastor, fábulas. usted tiene la pregunta número 6 para nuestra hermana Lupita Martínez. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué cree usted, en su opinión, por qué cree que los creyentes se apartan de la fe? Bueno, en mi opinión, yo pienso que porque dejan de poner la mirada en el Señor. Dejan de poner la mirada en el Señor y lo ponen en la gente, en los líderes. Y ahí está el error. Porque como humanos vamos a cometer errores, ¿verdad? Vamos a fallar. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra de Jesús: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la recomendación de parte de Dios es, dice, puesto los ojos en Jesús. No podemos desviar nuestra mirada a los lados, como decía la predicación de ayer. Tenemos que tener los ojos solamente puestos en Jesús. Ahora, hay otro versículo también aquí mismo en Hebreos capítulo 3, en el versículo 7. Dice la palabra, hablando y refiriéndome a de los que quitan la mirada, ¿verdad? Del Señor y ponen la mirada en los líderes, en la gente. Pero mire lo que dice la palabra aquí mismo en Hebreos 13, 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, pero dice algo muy importante, dice, considerad cuál haya sido su conducta, el resultado de su conducta, e imitad la fe. Entonces, si un pastor, si un líder, ¿verdad?, está doctrinalmente correcto, enseñando la verdad, claro, como humano vamos a fallar, nos vamos a equivocar, vamos tal vez a ofender a alguien, ¿verdad?, porque somos humanos. Pero si dentro de la doctrina está enseñando la verdad, ahí mantengámonos, ¿verdad? Así es. No pongamos la mirada en los pequeños errores que puede haber, porque como humanos puede haber errores, y los hay. Pero si la doctrina de ese pastor, la doctrina que está enseñando es la verdadera, es la sana doctrina, ahí manténgase. No, que el pastor dijo esto y a mí no me gustó, ¿verdad? Pero puede ser un error humano, pero no un error doctrinal. Y ahí es la diferencia, que muchas veces la gente, ahorita estamos viviendo en una generación de cristal, donde por todo se ofenden, donde por todo quieren dejar los caminos del Señor sin evaluar, como dice aquí el versículo, considerar cuál haya sido su conducta e imitar su fe. Amén. ¿Verdad? Entonces, muchas veces se apartan de la fe porque desvían la mirada. Así es. Son de cristales. Son de cristal. Uh-huh. Una cosita y Se quiebran. si te vi no me acuerdo, no me llames, Ujú. no nada, no me busques, Así es. ¿verdad? Qué feo va, todo esto lo que está pasando va, cómo hay corazones que se están enfriando, ¿verdad?
cómo la gente se aparta de Dios, cómo le dan la espalda a Dios. Sí, es un peligro, hermano Emanuel, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. La palabra de Dios dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice por causa del pastor, no dice por causa del hermano Emanuel o de la hermana Ana o como se llame el hermano o el hermano, por causa de la maldad, y es responsabilidad de cada uno de nosotros no enfriarse. Amén. Seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante. Agarrando de la mano de Dios, Amén. de la armadura del Señor, ¿verdad? Leyendo la palabra, metiéndose con Dios, ¿verdad? Que es lo más importante, tener una comunicación con Él. Amén. Porque si no hay una comunicación, uno se va a enfriar. Y vienen las consecuencias, ¿verdad? Yo lo puedo decir algo como personal, ¿verdad? Ha pasado en mi vida, soy humano, tengo errores. Y he pasado momentos difíciles, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque Dios me ha ayudado a salir adelante. Y le doy gracias a Dios también, ¿verdad? Por este privilegio que ha puesto en mi corazón hacer. Para que a través de estas cámaras, quizá haya alguna persona que esté pasando algo muy difícil, recordarles de que Dios los ama aún. De que Amén. Dios los está esperando con los brazos abiertos. Amén. Y no tardes en regresar. Dios siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Amén. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 7 y esa me corresponde hacérsela a usted, hermana. Amén. ¿Qué peligros hay en enfriarse espiritualmente, como lo estábamos hablando? Amén. Bueno, hay muchos peligros porque cuando una persona se enfría espiritualmente empieza a alejarse, ¿verdad? Alejarse de la iglesia, empieza a dejar de tener comunión con Dios, que es lo más importante, deja de orar, deja de leer la palabra, ¿verdad? Deja de meterse con Dios. Y deja de congregarse también, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Porque cuando hay un enfriamiento no hay un interés en quererse congregar, en querer escuchar la palabra, en querer estar con los hermanos. Entonces sí hay un peligro muy, muy fuerte. Llega a tal punto, hermano, que esa persona vuelve a reincidir en los mismos pecados de los cuales Dios lo sacó. De ahí lo sacó el Señor. Pero al haber un enfriamiento, pues claro, ya no tiene el deseo de orar, ya no tiene el deseo de leer la palabra, de congregarse, de estar en comunión con los hermanos. Empieza a reincidir nuevamente en pecados que Dios ya lo había sacado de ahí. Y entonces sí es un peligro el enfriarse espiritualmente. Sí, y uno de los peligros más sobresalientes de la persona es el orgullo. Y el orgullo no te deja ver más allá. Cuando ya te enfrías, viene el orgullo y ya todo lo ves mal. El hermano, la hermana, todo lo que es de Dios lo empiezas a ver mal. ¿Por qué? Porque hay un corazón ya orgulloso por haber dejado de enfriarse. De tener esa comunicación con Dios, ¿verdad? El corazón se empieza a poner duro, ¿verdad? El corazón se empieza a endurecer. Ya no quiere que algún hermano le llame, que algún hermano le diga, hermano, no lo hemos visto. Ya le molesta eso, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ese es un peligro, ¿verdad? El enfriarse espiritualmente. Y llega, el enfriamiento empieza así, ¿verdad? Alejarse, a dejar de leer la Biblia. Y llega a tal punto que a la apostasía. Les ¿verdad? molesta que cuando uno les habla de Dios. Llegan a ese punto, ¿verdad? De que uno les habla de Dios. No tengo tiempo. Y si yo me alejo de Dios, viene el orgullo y pienso que yo estoy bien. Yo estoy bien, ellos no. Y eso es un peligro. Muy, muy Por peligro. eso hay que cuidarnos, ¿verdad? De no caer en esos errores, en la apostasía. Amén. Es algo muy, muy, muy delicado. Algo que se me venía ahorita aquí a la mente es de que muchas veces voy a decir, ay, es que no tengo ánimo de ir a la iglesia. No tengo ánimo de leer la Biblia. No tengo ganas. Pero hermano, si nos ponemos a pensar, ¿quién tiene ganas de ir a trabajar? Yo cada noche me levanto y yo digo, ay, no quiero ir a trabajar, pero tengo que ir porque tengo la necesidad de ir. Es lo mismo con Dios, hermano. Esta carne no quiere nada con Dios. Es la verdad, es una lucha interna la que tenemos, ¿verdad? Pero yo tengo que vencer la carne. No quieres orar, pero vamos a orar. No es que me da sueño leer la palabra, pero vamos a leerla porque mi alma necesita el alimento espiritual.
¿verdad? Pero estas personas se dejan vencer por la carne, porque dicen, no tengo ganas de ir a la iglesia, mejor me quedo a descansar porque salí muy cansado del trabajo. Y ahí empieza un enfriamiento Pero espiritual. aquí alabo a Dios en mi casa, yo leo la Biblia, Sí, yo oro. aquí no necesito congregarme, dice. Y me identifico yo, ¿verdad? Con eso que dice el pastor, ¿verdad? Porque por mi vida pasó, ¿verdad? Yo pensaba de esa misma manera. Hubo un tiempo en el cual yo me alejé de las cosas de Dios, ¿verdad? Tuve pruebas, pero venían y me hablaban, me decían, sigue adelante. No, yo aquí lo puedo hacer, mira, yo también aquí puedo poner una predicación, puedo poner música cristiana, pero no es lo mismo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y sabemos que no es lo mismo. No, ¿Por qué? Porque está uno en casa y caemos en esa mentira. No lo hacemos. exactamente. No buscamos. Realmente no lo alabamos como debería de hacer. Por eso la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Y cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, es para una sola cosa, para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? No nos equivoquemos. Venimos a buscar de aquel que se merece toda la honra y toda la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, hermano Manuel. Bueno, pues es una pregunta muy difícil la que sigue, ¿verdad? Hay mucha controversia, siempre ha habido mucha controversia. Yo tengo mi propia opinión, ¿verdad? Es mi opinión, no es que así se vaya a implementar, pero en esta ocasión le vamos a preguntar a nuestra hermana Lupita, mi esposa, ¿se puede perder la salvación? Es un tema, amados hermanos, de Sí. debate teológico. Y hay dos posturas, ¿verdad? Hay dos posturas referente a esta pregunta. Pero mire, la primera postura es de que no se pierde la salvación, porque es una seguridad eterna la que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es un regalo de Dios, que es por gracia, no es por obras. O sea, no es porque yo me porte bien o porque yo haga o deje de hacer que voy a obtener la salvación o la voy a perder la salvación, ¿verdad? Y mire, en Juan capítulo 10, en el versículo 28, dice la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces la salvación no se puede perder porque la salvación es un regalo eterno que Dios le da a cada persona que ha aceptado, ¿verdad?, el regalo de la salvación. Es por gracia. Pero también está la otra postura, ¿verdad?, donde se puede perder la salvación cuando se llega a la apostasía. Porque esa persona una vez creyó. Esa persona una vez, ¿verdad?, creyó las verdades bíblicas. Estuvo en el fundamento, pero se cayó del fundamento. Entonces, cuando la persona, amados hermanos, voluntariamente, porque es voluntariamente, decide apartarse de la fe y perseveran en el pecado, lo que va a resultar, esa actitud o esa acción va a ser perder la salvación. ¿Por qué? Porque está rechazando la gracia de Dios. Y algo que decía el hermano Manuel, ¿verdad?, referente a que hace como 2 semanas tuvimos una lección muy enriquecedora, ¿verdad?, hablando acerca de la apostasía. Mire lo que dice, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Déjeme busco aquí la cita porque sí es una cita que a mí en lo personal, cuando yo estaba estudiando esta lección, aprendí mucho, fue muy enriquecedora, pero también Dios hablando a mi vida. En Hebreos 10, 26 dice la palabra, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, o sea, la persona obtuvo el conocimiento de Dios, de la palabra, ¿verdad? Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces Dios considera un adversario aquella persona que se opone a cumplir sus mandamientos. ¿Y qué es lo que pasa con un apóstata? Un apóstata se opone a querer obedecer la palabra de Dios, a querer someterse a los mandamientos de Dios. Entonces, cuando una persona hace eso, Dios lo mira como un adversario.
Y la palabra es bien clara. Dice, porque si pecaremos voluntariamente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo. Todos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, después de haber recibido el conocimiento. Qué tremendo, porque todas las personas reciben el conocimiento, sea mucho o sea poco, pero reciben el conocimiento de la verdad. Saborean las verdades. Sí, pero deciden, no, pues sí, la palabra de Dios dice así, pero yo pienso que si hago esto no me va a pasar nada. Y se empiezan a alejar de la verdad y apostatan de la fe y deciden no obedecer los mandamientos de Dios. No lo que dice el pastor o los líderes, sino los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí sí, en mi opinión, yo pienso que corre riesgo la persona o simplemente nunca fue salva. Ese es el otro detalle, o simplemente nunca fue salvada la persona, ¿verdad? No nació de nuevo. No nació de nuevo. Bueno, la salvación es un regalo. Es un regalo que se le da. ¿A quién se le da ese regalo? ¿A quién le da Jesús ese regalo? A todo aquel que se arrepiente verdaderamente, genuinamente. ¿Y qué va a pasar con esa persona que recibió ese regalo, que se arrepintió genuinamente, que vivió un arrepentimiento verdadero? Pues va a tratar de vivir una vida agradable. Pero ¿qué pasa con el apóstata? El apóstata nunca recibió a Jesús. Ahí está en el caso de Judas. Dios lo llamó y anduvo con él. Dios le dio la oportunidad. Le dijo, aquí está mi regalo. No lo quiso. Anduvo con él. Lo rechazó prácticamente. ¿Por qué? Porque al final sabemos cómo terminó. De la misma manera, hay gente que está en la iglesia, pero que no ha recibido el regalo. No ha querido recibir el regalo. ¿Por qué? Porque decide vivir con un pie afuera y con un pie adentro. No es que seamos legalistas, ojo. Pero la salvación es un regalo de Dios. Ahora, un hijo de Dios, ¿qué pecado le quita la salvación? Ninguno. Ninguno. No, porque todos los días pecamos. O sea, hoy pequé, me levanté, ya son ahorita aquí la 1. Y desde que me levanté, ya vino un mal pensamiento. ¿Dios me va a quitar por el mal pensamiento? Ahora, el que es un apóstata, ese sí va a pecar. Ese va a ser su estilo de vida. Está ahí. Está ahí. Pero ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse de corazón. Es un tema muy profundo que no podríamos ahorita debatirlo en su totalidad. Y hay el versículo 29, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La gracia de Dios, el regalo inmerecido que Dios nos está dando. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuánto mayor castigo creen que merecerá esa persona? ¿Verdad? Que teniendo el conocimiento, haber aceptado al Señor, pero decide, como dice la palabra, voluntariamente pecar. No, ¿yo para qué voy a la iglesia? No, ¿yo para qué me voy a someter a los mandamientos de Dios? No hay una resistencia contra el pecado, porque los que estamos en el camino de Dios, los que nos decimos cristianos, estamos diariamente, constantemente resistiendo el pecado, con la ayuda de Dios y en el poder del Espíritu de Dios. Pero cuando una persona rechaza la gracia, bueno, ya se deja llevar por la corriente del pecado, los deseos de la carne, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, sí llega uno a preguntarse, bueno, ¿esa persona será verdaderamente salva o no es salva? ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y como dice la palabra de Dios bien clara, por sus frutos los conoceréis. Entonces los frutos hablan más que cualquier otra cosa. Sí, y en aquel día, dice la palabra, es que llegó un grupo, o va a llegar un grupo, y no de cualquier persona. Ellos dicen que tenían el poder de echar demonios, a hacer milagros, y venían bien seguros, bien contentos. Pero era un grupo de apóstatas que decían, Señor, en tu nombre hicimos el trabajo, en tu nombre hicimos muchos milagros, levantamos muertos y señales.
Echamos fuera demonios. Echamos fuera demonios, pero ¿qué dice, qué dice la palabra de Dios que Jesús les dice? En el original dice que ni los voltea a ver. A ustedes ni los conozco. Entonces, si no los conoce, ¿cómo pudo haberles dado un regalo? Imposible. Creyeron ser salvos, pero no. Es algo muy importante que tenemos que analizar. Ni los conozco. Qué terrible, Es ¿verdad? algo duro, ¿ah? A ustedes ni los conozco. ¿Quiénes son? O sea, Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre esto y el otro. No los conozco. así es. No es que uno sea perfecto, pero Señor, ayúdanos, danos la luz, danos la verdad, que podamos nosotros vivir en la verdad, que podamos seguir manteniéndonos, predicando la verdad. Es importante en estos últimos tiempos. Vamos a tener oposición, pero Dios nos ha dado el poder para vencer cualquier obstáculo, para seguir predicando la verdad. No es que seamos mejores, no. Aquí el mejor se llama Jesús. Amén. Y por eso es necesario, ¿verdad, pastor? Cada día arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, porque como dice usted, podemos pecar en cualquier cosa, en cualquier área. Siempre está el pecado, ¿verdad? Por eso es necesario arrepentirse. En las noches, antes de dormir, Señor, te pido perdón si te ofendí en este día, si cometí un error, ¿verdad? Porque muchas de las veces, a veces no se va a poder no nos va a dar tiempo ni de arrepentirnos. Es necesario. Amén. Comenzamos con la pregunta número 9. Amén. ¿Cómo puede un creyente protegerse de no caer en apostasía? Hay muchas maneras en las que una persona puede protegerse. ¿Cuál es? Pues ser activo en la iglesia, ¿verdad? Estar en continuo crecimiento espiritual, ¿verdad? Y el crecimiento espiritual, hermano, es estar leyendo la palabra, estudiando, meditando en la palabra, ¿verdad? Buscando la comunión con Dios en oración, ¿verdad? Escuchando alabanzas, testimonios, prédicas inclusive. Usted puede estar en su casa y estar escuchando prédicas, yendo para el trabajo, escuchar una prédica, escuchar alabanzas. Todo eso es estar activo espiritualmente hablando, no dejar de congregarse. Eso para mí es algo fundamental que el cristiano, el creyente puede protegerse en no caer, es el estar asistiendo a la iglesia. Yo sé, habrá tal vez algunos servicios que por el trabajo, alguna actividad familiar, algún compromiso en la escuela con sus hijos, no puedan llegar, y es entendible. Y Salir Dios lo con la entiende. familia. Sí, y Dios lo entiende, ¿verdad? Pero ya cuando hay una costumbre de no venir a la iglesia los jueves, los sábados, los días que hay servicio, ella es un peligro. Es un peligro, ¿verdad?, en que la persona puede caer en la apostasía, porque poco a poco empiezan a alejarse de la fe, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que juntos en comunidad, en unidad como hermanos, nos estimulemos a las buenas obras. Entonces, ¿cómo nos vamos a estimular? Si el hermano o la hermana está en su casa, ¿verdad? En solitario. Allá solitario. No, Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios, ¿verdad? Mi esposo tiene mucho esa pregunta, esa palabra, de que no somos llaneros solitarios. Y es verdad, porque la palabra de Dios nos dice que somos un cuerpo. Entonces, en un cuerpo hay una unidad. La cabeza no camina por aquí, pero el brazo anda por allá y el pie por el otro. No, un cuerpo es unido. Y de la misma manera, y así lo dice y nos lo enseña la palabra de Dios, que somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y así como un cuerpo aporta, ¿verdad? Mi ojo aporta que yo vea. Entonces así también cada miembro de la iglesia aporta algo, tiene un don, tiene un talento Es que importante. puede aportar a la iglesia para la edificación de la iglesia. Pero cuando se va apartando, sí hay un peligro. Hay un peligro de caer en la apostasía. Y una de las maneras de protegerse es arrepentimiento verdadero. Amén. Arrepentimiento verdadero. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, está protegido de la apostasía. Porque esa persona que se arrepintió, ¿verdad?, no va a ofender tan fácilmente a Dios. Por eso es necesario, ¿verdad?, estar unidos como hermanos, ¿verdad? En cada momento, ¿verdad? Amén. Cuando hay actividades aquí en la iglesia, cuando hay cosas que hay que hacer, como lo dice usted, es necesario estar en unidad, ¿no? Que uno jala por allá, otro jala por acá, ¿verdad? Eso es bonito, pastor, cuando hay una unidad entre hermanos,
Amén. Cuando hay actividades, ya sea de hombres, mujeres, jóvenes, Cualquier actividad. ¿verdad? Eso une más a la congregación. ¿Por qué? Porque nos conocemos más. Así es. No nomás somos de domingo y te veo hasta el siguiente domingo o hasta el siguiente jueves, ¿verdad? Yo pienso que es muy importante estar en unidad como No tan hermanos. fácil el diablo va a penetrar ese grupo, Así porque es. está unido. Hay una protección dada por Dios, claro, pero también nosotros la buscamos. Y si no la buscamos, el enemigo es más fácil que penetre en ese grupo y lo divida y lo destruya. Amén. Pero eso ya sería otro tema. Sí. Ya sería otro tema. Hermano Así es. Emanuel, la siguiente pregunta me toca. Bueno, aquí va es la pregunta para un hijo de Dios. ¿Puede un hijo de Dios, si se apartó, volver a Cristo otra vez? Sí. Sí, porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para restaurar, para rescatar, para liberar. Y el claro ejemplo lo vemos en Lucas, en el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo decidió ir y todos conocemos la historia o la hemos leído o la hemos oído en algún momento de nuestra vida, donde dice que el hijo pródigo le pide al papá los bienes materiales. Y él quería independizarse y se va lejos, dice la palabra que malgastó todo. Vivió como quiso. Llegó a un tan punto, hermanos, a tal degradación que dice la palabra que él deseaba comer de la comida de los cerdos. Qué terrible, ¿verdad? Hasta dónde el enemigo puede llevar a una persona. Pero lo más hermoso y lo más maravilloso de esta historia es que dice que él volvió en sí. Y dijo, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Porque lo más tremendo fue que le pidió al papá la herencia sin el papá haber muerto todavía. Y todos sabemos que una herencia se recibe cuando ya la persona falleció. Le faltó respeto. Le faltó el respeto a su papá. Y él dice la palabra que volviendo en sí, regresó a la casa de su padre. Y vemos, hermano, un claro ejemplo de cómo es nuestro Padre Celestial. El papá lo estaba esperando. Y Dios en todo tiempo espera a aquel que se ha alejado de Dios. Él no está para señalar, Él no está para juzgar, Él está para levantarnos y para recibirnos nuevamente, para restaurarnos, ¿verdad? Dice que el papá dijo, tráiganle el mejor vestido, pónganle un anillo en su dedo y pónganle un calzado. Y hizo fiesta. Y es lo que dice la palabra de Dios, hermano Manuel, que cuando una persona viene a los pies de Cristo, hacen fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces sí, claro que sí, la gracia de Dios es suficiente, ¿verdad? Para restaurar nuevamente esa alma. Aunque hay algo muy importante, hermanos, que muchas veces dejamos pasar por alto, y es que cuando una persona se ha alejado de Dios, pero regresa, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias de ese alejamiento. Y muchas veces la gente no analiza eso, que va a haber consecuencias espirituales, pero también emocionales, ¿verdad? Cuando hay un alejamiento. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Hermano, las consecuencias emocionales que una persona sufre cuando se ha alejado de Dios es que entra un sentimiento de vacío. Siente culpa, siente vergüenza, ¿verdad? Porque dice, me alejé, hice y deshice de mi vida, y empieza a haber un sentimiento de vergüenza, de culpa. Se empieza a sentir indigno, ¿verdad? De saludar a aquel hermano, se esconde de los hermanos porque se siente indigno. Por eso es importante, nosotros como iglesia recibirle con ese amor como Cristo le recibe, pero lamentablemente a veces la iglesia no le recibe, se aparta, ay, ya viene aquel, mira cómo está, mira cómo viene, Mira lo que hizo. sí, mira con lo que hizo, y estamos con el dedo apuntándolo, y eso no debe de ser así, porque Cristo le recibe tal como viene con un corazón arrepentido, y ahí como iglesia tenemos que jugar un papel muy importante de abrazarlo, de recibirlo como Cristo lo ha recibido. Amén. ¿Quiénes somos nosotros Sí, para no sí. recibirlo como Dios lo recibió? Amén. ¿Verdad? Nosotros de la misma manera debemos demostrar ese amor Amén. que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque si no, ¿qué amor tenemos? No hay. ¿Qué No amor? hay. Tenemos que demostrar ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder darle amor a aquella persona que viene
y se arrepiente, Amén. ¿verdad? Y vuelve a buscar de Dios. Así Para es. eso estamos nosotros, ¿verdad? Para apoyarlos Para como restaurar, familia. al Ajá. hermano que se ha alejado, restaurarle, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Y también, amados hermanos, realmente tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque muchas veces la persona no se arrepiente genuinamente. Bueno, ahí vienen los frutos, ¿verdad? Se Después, van a ver los frutos los frutos y el se que, van a dar a sí, el conocer. que conoce los corazones y pesa los corazones es Jesús. Amén. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros tenemos que nada más hacer nuestro papel, nuestro trabajo y el Señor levanta y restaura. Amén. Gloria a Dios. Por eso, ¿va? Porque Dios da oportunidades muy buenas, Amén. Amén. ¿verdad? Tenemos que tratar de vivir lo más agradable. No digo que perfecto, ¿va? Porque no hay ni uno perfecto en esta tierra. Así Solamente nuestro Señor Jesucristo. Así Todos es. cometemos errores. El buscar de Dios nos hace unas mejores personas cada día, ¿verdad? No vamos a decir que traemos la coronita acá arriba, ¿va? Que somos santos, no, pero tratamos de vivir una vida agradable a Dios, Amén. ¿verdad? Que es lo más importante. Bueno, a mí me toca hacerle la siguiente pregunta, hermana. Amén. ¿Cómo podemos vivir firmes en estos tiempos difíciles? Para mí, en lo personal, ¿verdad? Yo siento que lo que nos ha ayudado a nosotros es estar siempre buscando la comunión con Dios, estar estudiando la palabra, ¿verdad? Como decía hace un momento, la carne no quiere, la carne se resiste a buscar las cosas espirituales. Pero ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante. Cuando digo nosotros es individualmente, ¿verdad? Cada persona individual es donde podemos jugar un papel importante y es tener comunión con Dios, meditar en la palabra, buscar la palabra de Dios, estar en oración y solo así es que podemos sobresalir, ¿verdad? Porque estamos viendo tiempos muy difíciles. Y hay mucha distracción también, ¿verdad? La carne siempre quiere estar relajándose, distrayéndose, pero ¿qué es lo que necesita nuestro espíritu? Lo que necesita nuestro espíritu es lo que nos debe de preocupar y buscar para poder mantenernos firmes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, así es. Estar siempre firmes en el Señor. Es una tarea muy grande, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Porque No. no cualquiera. Hay veces que entra esa pereza de que no quiere uno leer la Biblia. Vas en contra de la corriente de este mundo. Llega uno cansado del trabajo, ya lo que uno quiere es llegar a descansar. Y una de las veces está uno leyendo la palabra y le pega el sueño, pastor. Ujú, sí, Se queda dormido con la Biblia. pero es el enemigo que te está soplando ahí. Ah, pero ponte a ver el teléfono, hasta las 2, 3 de la mañana está uno con el teléfono. Es algo muy, muy difícil. Es la carne, ¿Es la carne? Sí. es la carne. Wow. Bueno. Última pregunta, Amén. mi amor. Si hoy alguien se ha apartado del Señor, ¿cuáles serían sus palabras de usted para aconsejar a esa persona que está escuchando o que escuchó este programa para que regrese a los pies de Cristo? Mi consejo sería decirle que Dios lo está esperando con brazos abiertos. Dios es un Padre amoroso. Él está esperando que tú regreses tal y como vienes, sí, tal y como vienes, pero Él quiere que tú vengas tal y como vienes para poner un anillo en tu dedo, para ponerte un vestido nuevo y un calzado limpio. Entonces, no esperes para mañana, porque el mañana no es nuestro. No sabemos, de hecho, si vamos a pasar la tarde. No sabemos si vamos a amanecer mañana. Y el día aceptable, dice la palabra de Dios, es hoy. El día de salvación es hoy. Así que si tú a través de este medio nos estás escuchando y sientes que Dios te está hablando, hoy es el día para que te arrepientas de tus pecados. O tal vez te has alejado, ya conociste del Señor, pero estás viviendo una vida alejada de Dios. Hoy es el día que Dios quiere restaurar esa relación contigo. Él quiere restaurar esa relación contigo. Y no esperes para mañana.
De verdad, no esperes para mañana. El día de aceptable de salvación es hoy. Amén. Así que tenemos un Padre amoroso que Él te está esperando, no para juzgarte, no para condenarte. Ahora Él es tu abogado. El día de mañana, si tú decides seguir en la misma vida de pecado, entonces tendrás que enfrentarte a un juez justo. Pero hoy Él es tu abogado y Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte de todas esas cadenas que te han estado atando. Amén. Gloria a Dios, porque nuestro Dios siempre está con los brazos abiertos, Amén. esperando que regresemos a los pies de Él. Así es. Sé que hay procesos difíciles, pero Él siempre está ahí, ¿verdad? Muchas de las veces lo he dicho, Dios nos tiene que pasar a veces por el desierto Así es. para forjarnos, para hacernos mejores personas. Pero si tú estás pasando por ese desierto, Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos. Amén. No te alejes, nunca te alejes más de lo que debe de ser, porque la vida es difícil. Muchas veces ya no llegan las segundas oportunidades. Y si hoy Dios está hablando a tu vida, regresa. Regresa, que ese Dios amoroso nos está esperando con los brazos abiertos para alabarle, para glorificarle, para ser unas mejores personas, para ya no volver a caer a ese mismo pecado, quizá en el cual caímos una vez. Amén. Sigamos adelante buscando cada día de Él, que el Dios es un Dios de amor y nos está esperando. Así es. Y con esto quiero darle gracias, hermana Amén. Lupita Martínez, gracias por estar aquí con nosotros en este podcast cristiano. Que sea de mucha bendición para Así todo es. aquel que nos está viendo, que quizás necesita una palabra de aliento. Gracias por estar aquí, por traer este tema sobre la apostasía. Amén. Gracias por acceder. Para mí fue un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes. Esperemos que haya más tiempos, que sabemos que hay un testimonio muy grande que hizo Dios en la vida de ustedes. Amén. Y sabemos que ese testimonio más adelante se estará viendo para aquel oyente, para aquellos que nos están viendo a través de este Facebook, ¿verdad? Que sabemos que va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Amén, así es. Dios ha puesto en mi corazón hacer esto y sé que Dios es el que nos va a respaldar para que su palabra llegue a muchos lugares. Y si ustedes nos están viendo en estos momentos, que Dios les bendiga grandemente. Y pastor, si usted tiene alguna invitación para la gente que nos están viendo. Pues nada, que el Señor los bendiga, que los siga bendiciendo ricamente y que sigamos juntos en el camino del Señor, que no nos apartemos para nada porque pues estamos viviendo tiempos peligrosos. Y antes de despedirme, pues agradecido con Dios porque tuvimos un programa muy bonito. Mi esposa, usted, gracias por este proyecto que Dios ha puesto en su corazón y esperemos que Dios toque los corazones. Y me atrevo, con perdón de usted, hermano Emanuel, de hacerle un reto a usted que nos va a mirar. Si usted necesita o usted quiere escuchar otro tema basado bíblicamente, póngalo ahí en sus comentarios y con mucho gusto nos estaremos preparando para el tema que usted quisiera escuchar. Amén. Es que me despido y Gloria a Dios, Dios me lo por bendiga. eso. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestra hermana a Lupita Martínez que nos despida, ¿verdad? de este lugar con una oración. Amén. Y esperemos verla pronto por estos lugares, ¿verdad? Amén. Trayendo algunos otros temas que son de mucho interés. Así es. Bueno. Con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en este lugar, compartiendo tu palabra y hablando de un tema, Señor, de mucha importancia, Señor, en la actualidad para tu iglesia. Yo le ruego, Señor, en esta tarde que a través de su Espíritu Santo sea hablando, Señor, en cada pregunta y respuesta que se ha dado, que seas tú tocando los corazones de aquellos que van a estar mirando, Señor, este podcast. Y que tu palabra llegue, Señor, a muchos corazones y sean tocados y edificados, Señor, a través de este tema que se ha hablado, Señor. Gracias porque nosotros solo somos instrumento en tus manos, Señor. La gloria y la honra te pertenece a ti.
La sabiduría, Señor, tú nos la has dado y el conocimiento también, Señor, pero toda la honra te pertenece a ti, Padre. Gracias, síguenos usando para honra y gloria de tu nombre, Señor. Y bendecimos a aquellas personas que van a estar escuchando, aquellos que están decidiendo, Señor, alejarse. Levántalos, fortalécelos, anímalos, motívalos a seguir adelante, Señor, a que no tiren, Señor, el arado, sino que sigan adelante, Señor, porque tu venida está cerca, Padre. Y yo sé que tú a través de este tema, Señor, estás dando la oportunidad de reflexionar y de mirar, Señor, en qué situación, en qué nivel espiritual están ellos, mi Dios. Te rogamos por todos aquellos que van a estar mirando, Padre Santo, este mensaje. Los bendecimos en tu nombre y la gloria y la honra sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Si este episodio fue de mucha bendición para tu vida, danos un like, síguenos a través de estas redes sociales, a través de Facebook, y gracias por estar con nosotros. Amén. Hermana Lupita Martínez, mire, reciba un obsequio de parte de Podcast Cristiano. Esperemos que sea de mucha bendición para su vida y que Dios la siga bendiciendo grandemente. Aquí tiene un obsequio de Amén. Podcast Cristiano. Gloria a Dios. Amén, Gracias. gloria a Dios. Gracias. Y así dejamos este espacio. Mi nombre es Emanuel Silva, acompañado con el pastor Juan Martínez y como hoy invitada especial, Amén. nuestra hermana Lupita Martínez. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios les Amén. bendiga. Hasta pronto. Amén. Amén.